Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto de la Fuente y les expondré el tema Revolución Bolchevique de 1917. Para entender el problema que sufría Rusia, primero tenemos que entender cuáles fueron las condiciones iniciales para que este movimiento se diera a cabo. Vamos un poco con las causas. 1894, el zar Nicolás II llega al trono y, como se imaginarán, descuida la vida pública y social del pueblo. Hambre en el campo, explotación, desigualdad, la industrialización, miseria, son lo que tienen los rusos en este momento. Asimismo, en 1905 se da una cruel represión de manifestantes en San Petersburgo, en la cual hubo muertos y violencia. Eso sería conocido como el Domingo Sangriento, y aunque posteriormente el zar publicó el Manifiesto de Octubre, prometiendo ciertas libertades civiles y la creación de una Duma, un parlamento, muchas de estas promesas terminaron siendo bastante, ¿cómo decirlo?, decorativas. ¿Para qué gastar saliva explicando este punto si ni siquiera ellos lo cumplieron? Entonces, en este momento tenemos un país sin desequilibrio. Hambre, muertos, desigualdad, explotación y claramente un pueblo enojado. ¿Saben qué sería una buena idea en este punto? ¿Entrar a la Primera Guerra Mundial? Claro que sí. 1914, porque aparentemente a Rusia todavía le faltaban problemas, entra la guerra contra potencias centrales, principalmente Alemania y Austria-Hungría. Y aquí la situación va de mal en peor. Millones de campesinos son enviados al frente. La producción agrícola disminuye. Las ciudades comienzan a sufrir escasez de alimentos. La inflación aumenta y el ejército ruso comienza a acumular derrotas y una cantidad enorme de muertos. Para 1917, el país ya estaba prácticamente hasta el cuello. Y entonces llega la Revolución de Febrero. En Petrogrado comienza una serie de protestas debido principalmente a la escasez de alimentos. Y aquí ocurre algo importante. Lo que empieza como una protesta por el pan se convierte en una protesta contra todo el sistema. Trabajadores salen a las calles, se organizan huelgas, las manifestaciones aumentan y lo que probablemente preocupa más al gobierno, los soldados empiezan a negarse a disparar contra los manifestantes. El Estado comienza a perder el control. Y cuando un gobierno manda a su ejército a reprimir protestantes que no desayunaron y el ejército responde con un no, tenemos un gran problema. La movilización continúa durante los siguientes días. El 27 de febrero de 1917, según el calendario juliano, utilizado entonces en Rusia, porque realmente era el 12 de marzo, según el calendario gregoriano. Pero ellos dicen que es febrero, pero no es igual que nuestro febrero. Bueno, Carlos Vallarta tiene un chiste sobre esto, pero bueno, se produce un levantamiento masivo en Petrogrado. Los trabajadores y soldados comienzan a organizarse políticamente. Y aquí aparecen nuevamente los famosos soviets. El Soviet Petrogrado se convierte en uno de los principales centros de poder revolucionario. Básicamente tenemos un consejo compuesto principalmente por trabajadores y soldados que empiezan a ver que todo esto ya no da para más y que opta por un gobierno socialista, la barra brava de Carlos Marx. Pero aquí viene algo bastante interesante. Mientras los trabajadores y soldados organizan los soviets, los sectores liberales y moderados de la Duma también comenzaron a organizar una nueva autoridad política. Y entonces tenemos una situación bastante extraña. Por un lado, el gobierno provisional y por el otro, los soviets de Petrogrado. Dos centros de poder, dos autoridades y un país que acaba de perder al zar. Porque sí, Nicolás II abdica el 2 de marzo de 1917, después de más de 300 años de dominio de la dinastía Romanov. Se acabó el zarismo. El nuevo gobierno provisional prometía establecer un sistema político más democrático. Libertad de expresión, libertad de prensa, derechos políticos y la convocatoria de una asamblea de constituyentes. Muy bonito todo. Había solamente un pequeño detalle. La guerra continuaba. Y aquí comienza el problema, porque el pueblo ruso quería principalmente tres cosas: pan, paz y tierra. Y el gobierno provisional, en lugar de terminar inmediatamente la guerra, decide continuarla. Y acá aparece Lenin. Ahora sí, presentamos al señor que probablemente no necesita presentación, Vladimir Ilich Lenin. ¡Muere el capitalismo! Lenin se encontraba exiliado y regresa a Rusia en abril de 1917. Y cuando llega, básicamente observa todo el desastre y dice, bueno,
Tenemos que hacer algo con todo esto, pero bueno, lo haremos a mi manera. Lenin presenta entonces las famosas tesis de abril, y su posición es bastante clara. Los bolcheviques no deben apoyar al gobierno provisional, el poder debe pasar a los soviets, Rusia debe salir de la guerra y la revolución debe de continuar. Su lema comienza a resumir perfectamente la situación: paz, pan y tierra. Y esto era bastante atractivo, porque mientras el gobierno provisional decía que hay que continuar la guerra, los bolcheviques decían paz. Mientras el gobierno no podía solucionar la escasez de alimentos, los bolcheviques daban el pan. Y mientras millones de campesinos seguían esperanzados en una solución por el problema de la tierra, Lenin les daba la tierra. Los bolcheviques no estaban simplemente diciendo que el gobierno era malo, estaban ofreciendo una alternativa. Y poco a poco comienzan a ganar apoyo. Los meses en crisis, durante abril, mayo y junio, la situación continúa deteriorándose. El gobierno provisional tiene cada vez más dificultades para controlar el país. La guerra continúa, la economía está en crisis, los trabajadores están descontentos, los campesinos comienzan a ocupar las tierras y dentro de los propios soviets existe una enorme lucha política entre diferentes grupos socialistas. Los bolcheviques todavía no controlan todo. De hecho, durante buena parte de 1917 son una minoría, pero tienen algo muy importante: organización. Y tienen una consigna que cada vez suena mejor: paz, pan y tierra. En julio de 1917 ocurre otro momento importante. Trabajadores y soldados salen a las calles de Petrogrado exigiendo el poder pase a los soviets. Esto se conoce como las jornadas de julio, pero los movimientos fracasan. El gobierno provisional reprime las manifestaciones. Los bolcheviques son acusados de intentar organizar una insurrección. Lenin tiene que esconderse y posteriormente huye hacia Finlandia. Y parece que por un momento los bolcheviques perdieron. Pero entonces ocurre algo bastante conveniente para ellos. El propio gobierno provisional comienza a perder todavía más legitimidad y se le va de las manos. En agosto de 1917 aparece otro personaje importante: el general Lard Kardybol. Kardybol, comandante en jefe del ejército ruso, intenta avanzar sobre Petrogrado. El gobierno provisional, dirigido por Alensky Kerensky, teme que se produzca un golpe militar. ¿Y qué hacen? Piden ayuda a los trabajadores y a los grupos revolucionarios para defender el Petrogrado, incluidos los bolcheviques. Así que los bolcheviques, que unos meses antes estaban siendo perseguidos por el gobierno, ahora reciben armas para defender el gobierno. La rebelión de Kornilov fracasa, pero hay una consecuencia importante. Los bolcheviques salen fortalecidos. ¿Pero por qué? Porque ahora pueden decir: nosotros defendimos la revolución. Y mientras tanto, el gobierno provisional queda todavía más debilitado. Para septiembre, los bolcheviques comienzan a obtener mayoría en importantes soviets, incluidos el Petrogrado. Y entonces Lenin empieza a pensar: ya es momento de actuar. Lenin regresa clandestinamente a Petrogrado y comienza a presionar a los dirigentes bolcheviques para organizar una insurrección. La idea es tomar el poder antes de que el gobierno provisional pueda consolidarse. El encargado de organizar militarmente la operación será, entre otros dirigentes, León Trotsky, quien para entonces tiene una enorme influencia dentro del Soviet de Petrogrado. Se crea el Comité Militar Revolucionario, y ahora sí, los bolcheviques empiezan a preparar la toma de poder. Fue entonces que la noche del 25 de octubre las fuerzas revolucionarias comienzan a ocupar puntos clave de Petrogrado: puentes, estaciones, centrales de comunicación, edificios gubernamentales y otros puntos importantes. Mientras tanto, el gobierno provisional se encuentra en el Palacio de Invierno. Y aquí viene la parte famosa: los bolcheviques rodean el palacio, comienza el ataque, y finalmente, el Palacio de Invierno cae. El resto de miembros del gobierno provisional son arrestados, y el poder de Petrogrado pasa a manos de los bolcheviques. Y entonces, Lenin aparece frente al segundo congreso de los soviets de toda Rusia, y anuncia que el gobierno provisional ha caído. Se forma un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, y al frente, Lenin. La revolución había conseguido algo que unos meses antes parecía prácticamente imposible. ¿Pero realmente habían ganado? No exactamente, porque ahora venía la parte difícil: gobernar Rusia. Los bolcheviques tenían que demostrar que sus promesas no eran simplemente guasa, y comienzan con todas sus principales consignas: paz y tierra. El decreto sobre la paz propone terminar la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, y el decreto sobre la tierra reconoce la ocupación de tierras por parte de los campesinos y busca eliminar la propiedad terrateniente. Pero había un problema: salir de una guerra mundial no era exactamente como decir: bueno chavos, aquí se rompió una taza. Alemania seguía ahí, y Rusia estaba militarmente destruida. Finalmente, en marzo de 1918, Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial,
pero paga un precio territorial enorme. Y ahora tenemos un nuevo problema. Los bolcheviques tomaron el poder, pero no todos estaban contentos con eso. Entre 1918 y 1921, Rusia entra en una brutal guerra civil. Por un lado, tenemos el Ejército Rojo, dirigido políticamente por los bolcheviques y organizado militarmente en gran medida por Trotsky. Y por otro lado tenemos a los llamados ejércitos blancos. Y aquí, la cosa se complica porque los blancos no eran precisamente un grupo homogéneo. Había monárquicos, liberales, conservadores, socialistas, antibolcheviques, nacionalistas y diferentes fuerzas regionales. Básicamente tenían algo en común. No querían a los bolcheviques. El problema era que no necesariamente estaban de acuerdo sobre qué poner en su lugar. La guerra fue devastadora. Hubo hambre, epidemias, destrucción económica, violencia política y millones de muertos. Finalmente, el Ejército Rojo consigue imponerse sobre sus principales adversarios. Los bolcheviques habían sobrevivido y ahora controlaban gran parte del antiguo imperio ruso. Para 1921, los bolcheviques habían consolidado su poder, pero Rusia estaba completamente devastada. La economía estaba destruida, la población había sufrido años de guerra, revolución y hambre. Lenin tuvo que realizar cambios en la política económica y abandonar algunas de las medidas más extremas del llamado comunismo de guerra. Se establece la nueva política económica, la NEP, que permite cierta actividad privada y de mercado bajo control estatal. Y finalmente, en 1922, se crea oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿La revolución bolchevique ocurrió únicamente porque Lenin quería tomar el poder? No, yo diría que no. La revolución fue posible porque Rusia ya tenía una enorme cantidad de problemas acumulados. Desigualdad, hambre, un régimen político profundamente cuestionado, una industrialización que había creado nuevas tensiones sociales. La revolución de 1905, la Primera Guerra Mundial, la caída del zarismo, el fracaso del gobierno provisional y finalmente una organización política capaz de aprovechar ese escenario. Los bolcheviques no crearon todos estos problemas, pero sí supieron utilizarlos políticamente. Y con esto lograron transformar completamente la estructura política de Rusia en menos de 10 meses. Rusia pasó de ser un imperio gobernado por un zar a convertirse en un escenario para una revolución y posteriormente en el primer gran estado socialista del mundo. Y esa, amigos míos, fue toda la historia. Muchas gracias por acompañarme. Yo fui Ernesto de la Fuente Ramírez. Que tengas una bonita noche.